Bienvenidos a nuestro estudio bíblico de hoy martes. Estamos muy contentos porque este es creo que es nuestro cuarto estudio del libro de Jonás. Así que hoy nos toca estudiar el capítulo 3. El capítulo 3 tiene únicamente 10 versículos. Les he dicho que como esta es una historia, no es doctrina, entonces podemos estudiarla un poco más. Abarcar más textos en el pasaje. Así que hoy vamos a ver el capítulo 3. Así que les pido a todos los que traen su Biblia poder abrirla en Jonás capítulo 3. Y ahí vamos a estar estudiando haciendo el análisis de nuestro texto de hoy. Pero primero vamos a orar para encomendar al Señor este estudio y que pueda ser de mucha bendición para la vida espiritual de ustedes, mía y de todos los que nos puedan ver este estudio después. Así que ese es mi anhelo, que pueda ser de gran bendición. Señor Jesús, te damos gracias porque estamos analizando este libro que tú, con tu Espíritu Santo, guiaste al escritor para que quedara registrado. Este libro que tiene un mensaje tan maravilloso, un mensaje tan grande, Señor, que nosotros necesitamos conocer más. Guíanos con tu Espíritu Santo, que podamos tener una respuesta apropiada a este estudio, que lo podamos disfrutar, que lo podamos escudriñar y que también nuestra vida sea sometida a través de tu palabra. Bendice a mis hermanos acá presentes que hacen el esfuerzo de estar en este lugar. Guíanos a todos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Jonás capítulo 3. Primero quiero decirles más o menos cómo está estructurado este capítulo. Y pues como un título, ¿verdad? Para tener una guía, sería como predicación de Jonás y conversión de los ninivitas. Predicación de Jonás y conversión de los ninivitas. Vamos a ver primero la predicación de Jonás, 3:1 al 4. Y luego, en segundo lugar, la conversión de los ninivitas, del 5 al 9. Y tercero, el perdón de Dios, únicamente el versículo 10, el último versículo del capítulo 3. Así que, pues empezamos. Y dice así: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y grita en ella el grito que yo te diré. Dice literalmente. Y me detengo acá un momento en este versículo. Tres cosas que quiero que veamos rápidamente en este versículo es que primero tenemos que la misericordia de Dios, el plan de Dios de este mensaje a Nínive es persistente. Dios persiste. Pero si se dan cuenta, dice el mensaje que yo te diré. El mensaje que yo te diré. Aquí está la primera cuestión muy importante, es que Dios no rebaja el mensaje. Dios no lo rebaja. Jonás debe ir a Nínive y él debe predicar este mensaje. Dice, el que yo te diré, sin añadir ni quitar, sin mezclarlo, sin diluirlo, sin alterarlo, sin corromperlo. Eso es importante. Él tiene que ser fiel al mensaje que Dios le está comisionando. Y yo creo que aquí hay un principio para todos nosotros, sobre todo para los predicadores. No estamos nosotros en el negocio de añadir, ni quitar, ni mezclar, ni diluir, ni alterar, ni corromper el texto, el mensaje. Lo que Dios ha dicho, debemos ser fieles al mensaje que nuestro superior, que nuestro amo, que nuestro rey, que nuestro Dios nos ha encomendado. Esa es la primera cosa acá. La segunda cosa es que yo veo en este texto es de que Dios no ha desechado a Jonás. Dios no ha desechado al profeta. Dios pudo haber dicho, bueno,
Mi plan para Nínive continúa, pero el vocero, el predicador, ya no lo voy a utilizar. No, él queda anulado, queda descalificado, queda descartado. No, Dios va a usar siempre a Jonás, y esto tiene una razón. ¿Saben por qué es? ¿Por qué Jonás es el que tiene que ir a Nínive? ¿Por qué? Porque la razón acá es porque Jonás sirve de ilustración a lo que Cristo dijo. Así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Así que Jonás debe seguir el drama, debe seguir en la historia de esta gran historia, porque para que Cristo pueda citar así como Jonás. Por eso el protagonista de esta historia no se anula, no se descarta, no se quita, siempre es Jonás. Bien. Dios entonces no quita a Jonás. Entonces, mi primera cosa, el mensaje es, no debe ser anulado, no debe ser diluido, quitado, cambiado, añadido, no. Y segundo, Jonás es otra vez el que debe ir. Tercera cosa en este versículo es, hermanos, que el mensaje que Jonás proclama es un mensaje de destrucción, de condenación. Yo no sé por qué muchos acá no leen bien el texto, o a veces hay ciertos textos que a veces creemos que es tan obvio lo que dice que no prestamos atención, pero el mensaje acá nunca es de salvación para Nínive, es un mensaje de destrucción. Pero ustedes saben ya que entre líneas el mensaje sí es para dar salvación a los ninivitas. Ellos no eran tontos, ellos vieron acá el rayo de esperanza que tenían en esta oportunidad. Así que es un mensaje de destrucción. Y acá nuevamente yo quiero reiterar algo que dije creo que en el primer estudio, que cuando Dios decreta algo es porque va a destruir. Cuando Dios decreta algo es porque va a destruir. A Sodoma y Gomorra el Señor no les avisó. Romanos capítulo 1, a la humanidad rebelde Dios no les avisó. Cuando Dios avisa es por misericordia, porque Él quiere perdonar, dispensar salvación. Cuando Dios no avisa es porque la maldad de ese pueblo ha llegado a su colmo. Así que acá vemos acá que Dios manda a Jonás y dice, ve a Nínive y proclama. Ahora, dice acá el versículo 3, y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo. Ahora, quiero decirles cómo está acá realmente en el texto hebreo. Dice, grande para Dios. Dice, grande para Dios. Aquí dice en la Reina Valera, era la ciudad de Nínive grande en extremo. Pero realmente dice, grande para Dios. ¿En qué sentido grande para Dios Nínive? ¿Es que Nínive es una ciudad imponente, grande, que Dios no pueda con ellos? No se refiere a eso. Grande para Dios en el sentido de gran estima, de grande estima para Dios. Siendo una ciudad mala, gente pecadora, pagana, rebelde, pero aún así grande en la opinión de Dios, grande para Dios, de grande estima y de interés, porque Dios quiere salvar a esas personas. Entonces dice grande en extremo, de 3 días de camino. Ahora, dice que era una ciudad de 3 días de camino. El punto aquí parece ser que llevaba 3 días entrar en la ciudad, pero entrando en todas las avenidas y plazas y todo, se llevaba 3 días para recorrerla. No era lineal, así, la paso en 3 días, no. Es pasando todas las avenidas y plazas y todo, llevaba 3 días pasar recorriendo la ciudad. Es mejor entenderlo de esta manera. Y dice así, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Ahora, aquí hay una cosa que yo, hace un par de horas me enteré y me eché a reír cuando vi este detalle en el texto, porque fíjense que en el capítulo 1 no dice, cuando Dios le dice a Jonás, ve a Nínive y proclama, grita. Porque como Jonás no fue, ahí no nos enteramos de este detalle.
Pero aquí Jonás dice, dentro de 40 días Nínive será destruida. Resulta que en la versión, la Septuaginta, la Biblia de los 70, se le llama así porque fueron 70 eruditos judíos a quien un hombre importante fue Ptolomeo, me parece, que encargó que se tradujera la Biblia del hebreo al griego, las de los 70. Se le llama así. Pues resulta que en la Biblia de los 70 dice 3 días. 3 días. ¿De dónde se sacaron 40 días? Entonces, aquí hay un poco de humor en este detalle porque Jonás está agregando 40 días. ¿Por qué? Él quiere relajar el mensaje. Miren, no tengan pena, son 40 días. Ustedes pueden posponerlo, no se preocupen. O sea que Jonás sigue haciendo de la suya. Jonás acá va a Nínive, pero todavía él no, como que él no quiere que los ninivitas se arrepientan. De aquí a 40 días, o sea, es un mensaje, le quita la urgencia al mensaje. Le quita la urgencia. Miren, son 40 días, ustedes pueden posponerlo, pueden esperar, no se preocupe que el juicio no va a caer de inmediato, son 40 días. Eso cambia mucho a que se diga 3 días. En 3 días Nínive será arrasada. De tal manera, lo curioso acá, la ironía es de que a Jonás no se le hace, porque de todas maneras los ninivitas se convirtieron. Otro detalle aquí muy importante es, dice el versículo 5, y los hombres, dice el versículo 4, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Cuenten su Biblia cuántas palabras tiene este versículo. Cuenten su Biblia. Tiene 8 palabras, pero en hebreo son 5 palabras. Son 5 palabras. Y los hombres de Nínive, y aquí hay una gran, hermanos, una gran riqueza en esta palabra, y los hombres de Nínive. Como este es un estudio bíblico, entonces yo asumo que ustedes acá les gusta estudiar a fondo la Biblia. Entonces aquí ahorita vamos a hacer un estudio profundo de esta palabra, los hombres de Nínive. Así que presten atención, por favor. Los hombres de Nínive. Esto es como una clase para que aquí aprendamos un poquito de esto. Resulta, hermanos, que aquí la palabra los hombres realmente es los varones. Y quiero decirles acá, hermanos, que en hebreo hay cuatro palabras diferentes para decir hombre. Fíjense, va la primera. La primera es Adam, porque Adamá es tierra rojiza, tierra arcillosa, polvo de la tierra. Dice que Dios hizo al hombre y le llamó Adán, humanidad, humano. Así que en hebreo la primera palabra es Adán, que es humano, ser humano, polvo de la tierra. La segunda palabra es Ish, que sería el masculino de Isha, mujer, Ish, que es el varón. Ya van 2 palabras acá. Adán, que es ser humano, humano. Sí, Adán, es que en hebreo hay 4 palabras diferentes para decir hombre. La palabra Adán está en hebreo. Sí, está en Génesis. Adán, humano. Es hebreo, entonces. Sí, Adán es hebreo. La segunda es Ish, que es, la palabra en hebreo es macho. Varona y macho. Así en el hebreo. No dice varón, dice macho. Ish. En su contraparte, Isha, mujer. Pero hay una tercera palabra que es Geber. Y Geber es hombre, pero hombre que va a la guerra, que usa las armas. Y la cuarta palabra hebrea es Enosh. Enosh. Y esta es la que aparece aquí. Enosh. Que significa hombre mortal, débil, enfermo, miserable y necesitado. Fíjense, aquí dice los varones,
mortales, débiles, enfermos, necesitados, creyeron a Jehová. Esos que son débiles, mortales, enfermos, necesitados. Ustedes saben que cuando Dios le dijo a Adán y Eva les dijo, el día que coman de este fruto ciertamente morirán. ¿Morirán? Bueno, lo que significa ahí es, ese día te harás mortal. Esa es la traducción. Morirás es te harás mortal. Porque Adán no murió ese día. Murió espiritualmente, pero comenzó a morir físicamente y vivió todavía 850 años. El día que de este árbol comerás, te harás mortal. Eso es morirás. Te harás mortal. Entonces aquí Enosh es el hombre frágil, enfermo, débil, necesitado, miserable. Dice, los hombres de Nínive, Enosh, dice, creyeron a Jehová. Ahora, yo quiero que miremos esto acá porque es muy importante. Creyeron, dice, a Jehová. ¿Por qué no dice, creyeron a Jonás? ¿O creyeron en Jonás? Porque Jonás solo es el instrumento humano. Por eso nosotros, hermanos, por más oratoria y por más estudios teológicos y que tenga, es un instrumento. Dice, creyeron. La palabra aquí creyeron, miren qué especial es esta palabra, porque es una palabra muy importante. Es el verbo amán en hebreo, que significa apoyarse, confiar. Y significa esto, lo pongo como si fuera mi caso. Está diciendo acá que yo pongo todo el peso de mi vida en el Señor, que yo pongo todo el peso de mi vida en las manos de Dios, que pongo a Dios como la base única de mi fe para mi salvación, apoyarse, refugiarse, confiar en Jehová. Y miren lo que pasó en el texto, dice acá el versículo 5, y los hombres de Nínive creyeron a Jehová y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y cuenten las 4 cosas que el rey de Nínive hace. Esto es clave para hacer un estudio, solamente una observación en el texto. Hace 4 cosas, dice, y se levantó de su silla. Lo quiere decir, ¿no? De la silla donde estaba ahí, es su trono. Primera cosa, se levanta de su trono. Segundo, se despojó de su vestido, de su ropaje real. Tercero, y se cubrió de cilicio. Vamos a explicar en un momento qué es esto del cilicio. Y se sentó sobre ceniza. Y cuarto, e hizo proclamar ayuno en Nínive por mandato del rey y de sus nobles, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbrase cada uno de cilicio, hombre y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. Y luego aquí viene el quién sabe, el quién sabe. Bueno, vamos por partes ahora acá, hermanos. Dice que el rey de Nínive, la noticia llegó hasta el rey de Nínive y se vistió de cilicio. ¿Qué es eso? Hermanos, porque de repente los católicos van o alguien católico acá puede decir, bueno, ese cilicio es ponerse ahí en el muslo de la pierna ahí un cilicio, o sea, una cadena ahí con púas ahí, se está flagelando ahí, sangrando porque quiere él purgar sus pecados. No es ese silicio, no es ese silicio, hermanos. Silicio acá es, fíjense que es una ropa, un tejido de pelo de cabra o de camello, así todo áspero, rasposo, caliente, que ellos se ponían encima y también se echaban ceniza en la piel, en el cabello. Esta era una forma externa de un corazón lleno de arrepentimiento por las malas decisiones de ellos y por su pecado. Así que se visten de cilicio el rey y ordena que todos se vistan de cilicio. Ahora, aquí hay un detalle muy importante. No sé si ustedes alguna vez habían leído, bueno, han leído Jonás, pero si ustedes alguna vez pensaron en este detalle,
¿por qué manda que los pobres animalitos? Porque aquí está el punto, que si fueron 40 días, los pobres animales gritando del hambre y no pueden ni comer ni beber. Y aún los humanos, 40 días, más rápido se mueren del hambre. Por eso tiene más sentido lo de 3 días. Pero les digo esto, si ustedes no lo ven, no lo quieren aceptar, pues esto es un asunto que no es de gran, o sea, no vamos a salir de apuro, ¿verdad? Llegar a este punto. Pero, ¿por qué menciona a los animales? Dice, bueyes y animales todos en general no deben comer. ¿Y dónde dice que fueron 40 días? Está en el 3. Es que lo que pasa es de que la Septuaginta dice 3 días y Jonás dice 40 días. Entonces, el punto parece ser que Jonás aquí todavía les dice a ellos, miren, el mensaje no es urgente, pueden posponerlo, pueden esperar porque son 40 días, pero Jonás sabe que no. Entonces, pero le sale mal, porque de todas maneras los ninivitas sí se convierten. Ahí es donde dice 40 días. Ahora, ese punto lo podemos Pero no es que los 40 días iban a dejar de comer. Es que si lo que Jonás dijo, es que si Dios no hubiera visto que ellos se arrepienten, y O sea, ¿cuántos días? Pero el hecho de que no dice, o sea, dice ahí que fueron los 40 días, Sí, sí, pero no dice que dejaron de comer los 40 días. no dice. Pero aquí en el versículo que estamos leyendo, ¿cuál es? El de los animales. El 8 dice, sino cúbranse de silicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Bien, los ninivitas, hermanos, eran muy supersticiosos. Hay dos cosas aquí. Ellos eran muy supersticiosos, ellos creen, también nuestros animales han ofendido a la deidad, entonces también ellos deben de ser silicio, luto, porque a lo mejor ellos también han ofendido a la deidad, al Dios. Así que también ellos no tenían conocimiento del Dios verdadero. La respuesta que yo veo está en Romanos capítulo 8, verso 22, donde dice, sería bueno que lo leamos, Romanos capítulo 8. Si no están de acuerdo en esta interpretación, pues tampoco los vamos a excomulgar de este estudio. Dice Romanos 8, 22, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Me quedo hasta acá. Los animales, aunque no son seres racionales, que tengan moralidad, sin embargo, aquí dice, la misma creación de Dios sufre, porque Dios la sujetó, maldijo la creación, también a los animales, sufre, y que posiblemente ellos por eso estén aquí involucrando también animalitos que deban también hacer luto, aunque ellos no tengan responsabilidad delante de Dios, podría ser. Solo les digo, puede hacer. Déjenme terminar aquí en Jonás capítulo 3. Y dice el versículo, y conviértase, verso 8, y conviértase cada uno de su mal camino y de la rapiña. ¿Qué es la rapiña? La rapiña es el robo con violencia. ¿Sí? Eso es rapiña, el robo con violencia que se le hace a alguien, ¿verdad? Dice, conviértase cada uno de su mal camino. ¿Y qué es convertirse, hermanos? La conversión esa es la palabra más común en el Antiguo Testamento, que es volverse, darse la media vuelta, abandonar el pecado. No es solamente sentir tristeza
por el pecado es abandonar el pecado, dar la media vuelta, darle las espaldas al pecado, que es lo que los creyentes hacemos cuando recibimos a Cristo. No es que ya no tenemos pecado, porque seremos libres de la presencia del pecado hasta que muramos o hasta que el Señor venga. Pero hermanos, si hay una conversión, hay un arrepentimiento que debe ser notorio en nuestras vidas. Desde el momento de recibir a Cristo Jesús. Se cuenta la historia de una prostituta, ¿verdad? Aunque se les llame dama de compañía o trabajadora sexual, hay que decir el término, ¿verdad? Que recibe a Cristo como su Salvador. Y le dice el pastor, bueno, ahora celebremos porque eres nueva criatura en Cristo. Celebremos y quememos tu libreta de todos tus contactos de tus clientes. No, dijo ella, yo ¿cómo lo voy a quemar? Una conversión a Cristo es abandonar el pecado. Abandonar el pecado, darse la media vuelta, volverse al Señor. Íbamos al castigo eterno, nos damos la media vuelta para volvernos a Dios. Y quiero acá tomar unas ideas que no son mías, hermanos. Francisco de la Cueva dice que en la cruz del Calvario, que Dios le había dado la espalda a la humanidad, pero en la cruz del Calvario, Cristo, Él se da la media vuelta y está de frente, pero ahora falta que el hombre también se dé la media vuelta para que ahora queden cara a cara. Y la conversión es darnos media vuelta a nosotros, porque ya Cristo ya en la cruz ya tomó la iniciativa y ya Él está de frente a la humanidad. Muy bien, entonces vimos acá el mensaje de Jonás del 1 al 4. Segundo, la conversión de los ninivitas del 5 al 9. Ahora vemos en tercer lugar el perdón que les otorga el Señor. Y con esto vamos a cerrar. Versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. Y se arrepintió del mal o de la calamidad que había dicho que les haría y no lo hizo. Bien. Aquí hay un asunto, hermanos, que tal vez merece que lo expliquemos o que lo aclaremos, porque también está en el versículo 9, cuando dice el rey de Nínive, dice, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios? Hermanos, y dice, y se arrepintió Dios. ¿En qué sentido Dios se arrepiente? Dios no se arrepiente porque haya pecado, porque Él haya pecado. ¿Verdad? Para comenzar a decir, Dios no se arrepiente porque Él haya pecado. ¿En qué sentido entonces Dios se arrepiente, hermanos? Primero tenemos que decir que la Biblia pues, fue escrita en un lenguaje que nosotros utilizamos siempre. Dios, aquí que dice que Dios se arrepintió. La respuesta la encontramos en Jeremías, y ahí sí quiero que vayamos, Jeremías capítulo 18, versos 7 y 8. Y miremos cómo Dios trata con el ser humano, en este caso acá con su pueblo de Israel. Jeremías 18, del 3 al 8. Y dice Jeremías 18, del 7, les voy a leer desde el 5. Dice, entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad, contra la cual yo hablé, entonces, ¿qué dice? Yo me arrepentiré del mal que le había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero, otra vez está el contraste y la condicional. Pero si
hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerles. Entonces, ¿qué hace Dios acá? Dios dice, yo no me arrepiento, sino que yo cambio de plan, cambio de propósito. No es que me arrepienta, sino que si ustedes se arrepienten, yo amenazo, pero si ustedes se arrepienten, yo ya no los castigo. Pero si ustedes siguen en su maldad, en su perversidad, en su maldad, entonces yo sí cumplo lo que les dije. Entonces, no es que Dios se arrepienta, es que Dios cambia de plan, de propósito. Y así, hermanos, nosotros entendemos esto. Así que, esto del capítulo 3 de Jonás es bien importante, hermanos, porque nos da a nosotros muchas enseñanzas. Primero, Dios no desechó a Jonás. Dios pudo haber dicho descartado, eliminado, anulado, ya no más. Jonás ya no. Tomaré a alguien más en su lugar. A pesar de su fracaso, Dios lo hace. Y a pesar de que Jonás sigue de mala gana predicando, porque parece que alteró el mensaje, como ya vimos, Dios, como el que está a cargo es Dios, Dios se encargó de que, aunque mensaje de mala gana, Dios se encargó de que los ninivitas se convirtieran. Y hermanos, los que predicamos, los que enseñan, escuela dominical, los que tenemos un ministerio, debemos darnos cuenta de lo serio que es el mensaje que tenemos que predicar. No estamos en el negocio de alterar, de diluir, de corromper, de añadir o quitar al mensaje. Tal como Dios dice, Jonás predica esto, y así Él debe hacerlo. Así también debemos hacerlo nosotros, como lo hizo Jonás. Muy bien. Gracias por participar de este estudio. Así que después de unos instantes podemos acá seguir. Si ustedes tienen algún comentario, alguna pregunta, pues podemos discutirla acá allá afuera de la grabación del estudio. Así que Dios les bendiga y será hasta el próximo martes ya con Jonás capítulo 4. Lo vamos a dividir quizás en dos estudios, en dos partes. Dios les bendiga a todos.